El inciso D es límite de cuando n tiende a infinito del recíproco de la sucesión en cada término y ese recíproco del límite. La condición es siempre que Sn sea distinto de 0 para todo n que va de 1, 2, 3, etc. y S sea también distinto de 0. Vamos a hacer la demostración de estos 4 incisos. Para la suma, pues tenemos dos sucesiones. Entonces, dado epsilon mayor que 0, existen enteros n1 y n2, pues tales que sucede lo siguiente en la convergencia. N mayor que n1 pues va a implicar que S sub n menos S sea menor que epsilon sobre 2. Y n mayor que n sub 2 pues va a implicar que t sub n menos t sea menor que epsilon sobre 2. Si hacemos n como el máximo de los números n sub 1 y n sub 2, entonces la condición n mayor que n implica lo siguiente. Implica que si sumamos Sn más Tn menos S más T en norma, pues vamos a tener por la desigualdad del triángulo, pues podemos reordenar Sn con S y Tn con T, y esto sería Sn menos S en norma más Tn menos T en norma, pero eso a su vez es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, y esto es epsilon. Entonces tenemos que estas dos cantidades, la diferencia entre ellos es menor que epsilon, pero eso precisamente quiere decir que el límite de S sub n más Tn, cuando n tiende a infinito, pues es S más T. El inciso B pues habla de una constante con una, para el inciso B es la constante por el límite. Entonces hagamos para epsilon entre la norma de C que exista un n natural tal que si n mayor o igual que n, entonces efectivamente Sn menos S es menor que epsilon sobre C. Y vamos a estimar esta diferencia, S de Cn menos S de C. Podemos sacar la C de aquí, C de Sn menos S, y esto sería la norma de C por Sn menos S, y esto estaría acotado por la norma de C, y Sn menos S pues está acotado por epsilon sobre C, que es epsilon. Es decir, todo esto está acotado por epsilon, pero de nuevo esto ocurre si efectivamente el límite cuando n tiende a infinito de C de Sn pues es Cs. ¿Qué tenemos el inciso B? Para el inciso C pues usaremos la siguiente identidad.
usando esta identidad, pues al producto, vamos a llamarlo la ecuación 1. Vamos a poner Sn Tn menos St como Sn menos S por Tn menos T más S por Tn menos T más T por Sn menos S. Y vamos a ver que los únicos sobrevivientes de todas estas sumas pues, son efectivamente los términos SNTN menos ST. Pues aquí tendríamos SNTN, aquí tendríamos SN por menos T, mientras que acá tenemos SN por T positivo, con eso se elimina, menos S por TN, aquí lo tendríamos como F más TN se elimina, y evidentemente pues sobreviven nada más estos dos términos en esa suma.